Muy bien, vamos a comenzar con nuestro comentario sobre las clases del pastor. Eh, Quiero aplicar estos principios en la manera que lo puede hacer una persona salvadoreña, una persona que ha puesto en práctica lo que el pastor Adam está enseñando en las clases. Entonces, básicamente es cada principio que el pastor ha enseñado en estas dos sesiones de clases es lo que prácticamente él me enseñó a mí personalmente y lo que yo he ido aplicando en mi vida también en estos años en los que he podido tener comunión incluso en la iglesia y comunión con Dios, ¿verdad? Cuando llegamos a una iglesia para servir. Nosotros en la ruta a la paz financiera como familia estábamos súper mal al principio. Yo venía y prestaba dinero para poder estar subsistiendo los meses y para terminar el mes, quizás 2 semanas antes de que me pagaran, porque siempre ha sido mensual mi pago. 2 semanas antes de que me pagaran yo venía y prestaba dinero para poder terminar el mes, y cuando me pagaban yo iba y le pagaba a la persona que me había prestado, y así íbamos. Era un ciclo que nunca iba a terminar. Entonces el problema es de que mientras más tenemos, más gastamos. Y usted no me va a dejar mentir, cuando hicieron los aumentos de los salarios aquí en el país, yo comencé en mis 18 años, yo comencé ganando los $180 al mes. Entonces, ese era el pago mínimo. Yo comencé con $180, ahora el pago mínimo es $300. Y si usted se ha fijado, ha aumentado, aparte de que aumentaron los salarios, también aumentan los pagos de recibos, aumenta la canasta básica, aumentan las colegiaturas, todo aumenta. Entonces es como un ciclo que viene, y cada vez si aumenta el salario va a aumentar lo demás, y eso no se va a terminar. Entonces la cosa es cuando nosotros nos adaptamos a un presupuesto, cuando nosotros hacemos nuestro propio presupuesto y podemos pensar en lo que viene adelante y en cómo vamos a administrar nuestro dinero, nosotros vamos a poder tener una paz financiera. Y eso es comenzando la ruta a la paz financiera que el pastor está enseñando. No es fácil, ¿verdad? No es fácil. Nosotros teníamos que pasar alrededor de 8 meses con problemas financieros todavía después de haber aprendido, y lo que nos valió fue el aplicar cada principio y no desmayar en hacerlo. Estoy de acuerdo que el dinero es uno de los temas que hacen controversias en nuestra cultura y en todo el mundo. Si usted habla de dinero, de política o de fútbol con alguien, siempre va a terminar en discusiones. Y la cosa es de que el problema, la Biblia dice que el problema y la raíz de todos los males es el amor al dinero. Si hablamos de fútbol, estamos hablando de millones y millones de dólares circulando por todos lados. Si hablamos de política, es lo mismo. No estamos hablando aquí de otro tipo de negocio, ¿verdad? Pero estamos hablando de financieramente. Tocando puertas, a veces evangelizando, nos han dicho: pisto mejor regale, ¿verdad? Como decimos aquí nosotros en nuestro país, pisto regale. Y nosotros decimos: estamos dando el evangelio, estamos regalando palabras de salvación, y la gente lo que pide es dinero, raíz de todos los males, raíz de todos los males. Y podemos ver mucho eso ahora en lo que fue la entrega de los $300 del gobierno. Toda la gente, incluso los que no habían sido seleccionados, querían ir y recibir $300. Entonces esa es una cosa que al final siempre es un problema. Muchas veces nosotros, dice Dave Ramsey, vivir como nadie para después vivir como nadie. Déjeme le explico. Vivir como nadie es que nosotros debemos ahorrar, debemos tener un presupuesto, debemos tener algo escrito mensualmente o cuando recibimos el pago de cómo vamos a administrar cada centavo. Y usted dice: no es posible, hermano Walter. Yo soy un testimonio vivo de que sí es posible. Nosotros cada mes con mi esposa escribimos en una libreta, en una agenda del año, escribimos cómo va a ir cada centavo de mi salario, cada centavo de nuestro salario, porque nosotros unimos nuestro salario con ella, y nosotros sabemos dónde va a ir cada centavo porque tenemos una idea de cómo lo vamos a administrar y cómo vamos a distribuir eso. Entonces, básicamente, vivir como nadie es como
No tenemos que hacer como los del montón, que ya van, agarran su dinero y se van a comprar, se van a comer a un buen restaurante, se van a comer comida rápida, ¿verdad? Y después al final quedan con deudas porque no saben qué se les hizo el dinero. Y usted quizás alguna vez, yo dije que no sabía qué se hacía el dinero porque sinceramente no teníamos un presupuesto. Ah, Básicamente, mi testimonio es igual que el de muchos. Mi testimonio es de alguien que no tiene dinero, de alguien que no tiene los lujos, y todo lo que tengo es porque Dios me lo ha proveído, es porque Dios me lo ha dado. Ah, si entendemos el concepto de que Dios es el dueño de todo, nosotros vamos a llegar a una paz financiera. Y le voy a decir algo, y este es un secreto. No siempre vamos a tener lo que queremos, nunca, no siempre. Dios nos va a dar lo que es necesario para nosotros, y a veces Dios nos va a dar más de lo que es necesario. Hay tantos testimonios que yo puedo darle a usted de lo que Dios ha hecho con nosotros, pero Dios primero mira la fidelidad de nosotros. ¿Qué tan fieles somos nosotros para Él bendecirnos? ¿Y qué tan fieles somos nosotros a Él para Él darnos lo que nosotros pudiéramos recibir? El problema es que muchos son orgullosos con este aspecto. A veces nosotros pensamos de que tener una estabilidad financiera es estar haciendo mucho y mucho y mucho y mucho dinero, y a veces ese no es una estabilidad financiera. Una estabilidad financiera es lo que tenemos, saber cómo lo administramos. Nosotros necesitamos ver cómo podemos administrar cada centavo que tenemos en casa, y después de ahí, cuando tenemos una estabilidad paulatina o gradual creciendo en nuestro hogar, nosotros vamos a estar más felices cada vez. Cuando usted va saliendo de una deuda, lo que va haciendo es autoincentivándose para pagar las otras deudas. Y gracias a Dios nosotros no tenemos ninguna deuda. Gracias a Dios nosotros no nos hemos endeudado con mi esposa. ¿Sabe? Nosotros nos endeudamos solamente una vez para comprar una refrigeradora, que básicamente pagamos el precio de 2 refrigeradoras grandes, y la refrigeradora que nosotros tenemos ahorita es una pequeña. Tenemos casi 12 años de tener la refrigeradora, ahí está funcionando, es pequeña, y no, ni siquiera pensamos en cuánto pagamos, aunque nos salió cara, como les digo, por haberla sacado por pagos. Nosotros pagamos básicamente el doble de lo que valía la refrigeradora, pero igual teníamos que salir de la deuda. Entonces le digo, a veces alguien es orgulloso en eso porque no le gusta que toquen su dinero, no le gusta que toquen sus deudas, ¿verdad? Cuando usted comienza a hablar con alguien, de decirle, hey, ¿por qué no pagas lo que debes? Porque eso es tocar el ego de alguien. Eso es como buscar un pleito con nuestros amigos muchas veces. Y no es la idea, el hacer esto. Yo tenía que aprender este concepto, bueno, mi familia, mi esposa y yo, teníamos que aprender este concepto en nuestra propia vida para poder hacer bien las cosas financieramente. Porque nosotros teníamos que entender que todo le pertenece a Dios, todo le pertenece a Dios. Yo trabajaba y ganaba dinero, y básicamente no sabíamos para dónde a dónde se iba cada centavo. Y lo que hacíamos era que pues, buscaba más dinero prestado, y así íbamos poquito a poco comiendo lo que podíamos con eso. Y ¿sabe qué? A veces nosotros lo que hacíamos era que nos íbamos a comprar con el dinero que me prestaban para subsistir los últimos días. Ese día me iba a comprar pupusas, me iba a comprar comida rápida, me iba a comprar hamburguesas, y gastábamos el dinero, y después estábamos igual, por no tener un plan. Teníamos que aprenderlo en nuestra propia vida. No es que ahora seamos ricos, no es que ahora tengamos mucho dinero, ¿verdad?, para tirarlo a montones, pero lo que tenemos lo sabemos administrar. Lo que tenemos nosotros lo hemos puesto en un presupuesto, y básicamente nosotros buscamos una manera de cómo poder dividirlo, y que ahora sabemos a dónde va cada centavo, y así es como subsistimos. Nosotros, solo para que vea un ejemplo pequeño, nosotros cada mes cambiamos $100 de monedas. ¿Para qué es eso? Nosotros
diarios gastamos $3 en cositas pequeñas como el pan dulce, el pan francés, gastamos en cosas pequeñas como las tortillas, como las cosas básicas que son del día. Entonces son $3 al día. $3 es todo lo que gastamos. ¿Por qué cambiamos $100 de monedas? Porque necesitamos sacar los $3 específicos para poder entrar en eso y no sacar más de la cuenta. Entonces teníamos que aprender esto en nuestra vida. Si tardamos casi 8 meses, que era duro financieramente hablando, era duro para poder salir de esto, pero ahora básicamente es nuestro estilo de vida, Una vez se han asimilado los principios de que todo le pertenece a Dios, necesitamos ponerlos en práctica. Yo recuerdo cuando vine, aquí estoy cerca de la oficina donde el pastor estaba, cuando yo le presté $30. Y antes él me había prestado dinero. Ese día yo vine y le dije, pastor, préstame $30. Y me dijo, no le voy a dar dinero. Y venga, me dijo, y me llevó a su oficina, y lo que hizo fue darme un libro, La transformación total de su dinero. Ese libro nos ayudó mucho a nosotros. Primero porque me mató de la vergüenza el saber de que pastor me negó dinero, pero básicamente me ayudó mucho, y ahora yo le agradezco a él porque me ayudó mucho para poder salir de mis problemas financieros. El libro es de alguien que es cristiano a su manera, pero básicamente aplica principios que él ha usado durante toda su vida. En el libro habla de miles y miles de dólares, pero si lo aplicamos a nuestro contexto financiero, nosotros lo podemos aplicar a nuestros cientos de dólares que ganamos, ¿verdad?, en el mes. Y digo cientos de dólares porque ganamos el mínimo, ¿verdad? Estamos hablando de 300 y esa es la base aquí en nuestro país. En nuestro país eso es lo que andamos ganando básicamente. Entonces, un concepto que nosotros debíamos aprender era que las deudas siempre deben estar bajo control. Nosotros teníamos la deuda de la refrigeradora, la terminamos de pagar y desde ahí en adelante nunca hemos vuelto a endeudarnos. Había una deuda pequeña por un error en nuestro conteo. No era que quisimos y dijimos, ok, vamos a endeudarnos con esto. No, había una deuda pequeña por un error y al final lo saldamos, y básicamente estaba en control de nosotros. Pero siempre nuestras deudas siempre deben estar bajo control. ¿Cómo? Debemos cancelarlas, debemos irlas pagando paulatinamente. Si Dios mantiene el primer lugar en nuestras vidas, nosotros vamos a tener una paz financiera. Entonces, si Dios mantiene su lugar número 1 en la vida de cada uno de nosotros, lo demás viene por añadidura, y lo dice en su palabra, ¿verdad? Lo dice en su palabra. Esto es algo de que nadie puede experimentarlo hasta que lo vive. O sea, yo puedo estar hablando un montón de palabras aquí con ustedes. Estamos hablando y hablando y hablando, pero en la práctica es diferente. Ahí cambia el porcentaje. En la vida de cada uno de nosotros, prácticamente, la teoría debería quedar en un 10%. Y la práctica financiera o los buenos hábitos financieros deberían ser un 90%. ¿Por qué le digo esto? Porque si yo me pongo a decirle un montón de cosas financieras, que mire, yo hago esto, yo hago lo otro, cualquiera va a decir, solo habla y eso no funciona. Pero le animo a que usted mismo lo haga, le animo a que usted pueda poner en práctica cada principio para que podamos ver de que sí funciona. Nosotros pasamos 8 meses para comenzar a ver los frutos de nuestra estabilidad financiera. Y ahora, como les digo, no somos millonarios, no tenemos más dinero que antes, pero tenemos suficiente e incluso tenemos ahorros. Y no le estoy diciendo que son grandes cantidades de ahorro, pero antes no teníamos ni 5, mejor teníamos deudas. Entonces, básicamente ese es el plan. ¿Vamos a cosechar lo que sembramos? Claro que sí. Si nosotros sembramos deudas, vamos a cosechar incertidumbre en nuestra vida. Porque yo me estoy endeudando, supóngase que yo me estoy endeudando con un montón de cosas, y al final lo que pasa es de que la incertidumbre es, ¿y si me echan del trabajo? ¿Y si me voy de aquí? ¿Y si ya no puedo pagar? ¿Y si me vienen a quitar lo que ha sacado? ¿Y si me vienen a quitar todo lo que tengo en la casa? ¿Y si me quitan la casa? Deudas siempre crean incertidumbre, así que le animo a que no pueda caer en esto.
de las deudas. Dios nos manda en su palabra a que no salgamos por fiador de nadie. Dios nos manda a que si nosotros salimos, Dios nos dice en su palabra que si nosotros salimos por fiador de alguien, somos deudores a quienes nos ha dado la cosa. Entonces yo prefiero mejor mantener la amistad con mi amigo y decirle no voy a ser un fiador para ti y mantener nuestra amistad a que darle mi firma para un préstamo o algo que él quiera sacar para endeudarse y al final a mí me toque pagar. Entonces nosotros debemos cosechar lo que hemos sembrado, y si siembra deudas, le aseguro que va a comenzar a cosechar incertidumbre en su vida. Dios es el que suple nuestras necesidades y es algo que se puede contar hasta vivirlo. Esto no se puede contar solamente por palabras. Dios suple nuestras necesidades, claro que sí, y esa es una experiencia propia. Dios nos ha dado tanto a nosotros de que no tenemos cómo agradecerle, y básicamente es porque nosotros dimos el lugar que Él merecía. No es que somos cristianos perfectos, no los hay, pero estamos haciendo la parte que Dios quiere que nosotros seamos fieles con Él. Entonces nosotros somos fieles en nuestra iglesia, somos fieles en asistencia, somos fieles con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con nuestro dar a misiones, somos fieles. Y déjeme decirle algo, básicamente nosotros ahora no estamos dando nuestro diezmo del 10%, estamos arriba de eso. ¿Por qué? Porque a veces recibimos bendiciones que son, por ejemplo, un par de zapatos, nos regalaron un pantalón, a los niños les dieron camisas, nos regalaron un plato de comida, nos regalaron cosas materiales, ¿verdad? No dinero, pero nos dieron algo que vino a suplir una necesidad que no era monetario. Entonces nosotros, por eso, ahora queremos ser más fieles a Dios cada vez. Y esto es en la práctica. Yo no le estoy diciendo que esto lo va a hacer en el momento de que usted decide cambiar las cosas financieramente, porque va a comenzar con pruebas. Entonces, esto no cambia en el momento y no va a comenzar a dar todo de una vez, pero eso es gradualmente. Debemos poner nuestra prioridad primero en que todo le pertenece a Dios y de ahí comenzar a crecer para poder hacerlo de esa forma. Como le digo, esto solo es contable o decible si lo vivimos. Yo se lo estoy contando porque lo he vivido, no le estoy contando porque lo leí en un libro, sino porque yo mismo tuve que aprender a aplicar los principios financieros que se encuentran en la Biblia, ¿verdad? No deudas y aceptar que todo le pertenece a Dios. Y entonces cuando entendemos eso y lo aplicamos es cuando venimos a encaminarnos en una paz financiera. Algo que nosotros aprendimos con mi esposa es que nuestra prioridad debe ser nuestra confianza en Dios. Nosotros confiamos en Dios y muchas veces, otra vez le digo, la confianza en Dios es gradual. Nosotros teníamos que aprender a confiar en Dios gradualmente. A veces venía alguien con más necesidad que nosotros y teníamos que darle de lo que nosotros teníamos porque confiábamos en Dios, y esto es gradualmente. No me pregunte cómo es que confío en Dios. Porque yo antes no lo hacía. Este solamente se lo puedo contar por mi experiencia propia, y yo no confiaba en Dios porque no era fiel a Él. Ahora estamos tratando con mi familia de poder ser lo más fieles posible, y mi hija es una de las que está aprendiendo también de eso, y de hecho ella tiene una agenda. Entonces todo lo que tenemos es de Dios y debemos administrarlo bien, somos mayordomos de eso. Y nosotros estamos enseñando ahora eso a nuestros hijos. Lastimosamente nosotros no tuvimos quien nos enseñara esto, pero nosotros estamos enseñando a nuestros hijos que deben ser buenos administradores. Como les decía, Génesis tiene una agenda en donde ella crea su agenda de la mañana, de mediodía y de la tarde. Y incluso abajo hay un escrito ahí muy especial que dice: si mis padres me piden algo que hacer, debo hacer tiempo para obedecerles. Entonces, básicamente ellos están aprendiendo a cómo administrar su tiempo. ¿Van a ser siempre alumnos? Claro que sí. En la vida vienen muchas pruebas, entonces ellos van a tener que pasar por cada una de ellas. Un testimonio sobre cómo llegamos nosotros al colegio. Nosotros básicamente llegamos a la iglesia primero por curiosidad. Nosotros queríamos ver cómo era la iglesia y pues estábamos solamente acompañados con mi esposa.
y no tenía un trabajo en donde pudiera ganar suficiente. Ganaba suficiente si hubiera tenido un presupuesto, pero no ganaba suficiente porque no me alcanzaba y no tenía un presupuesto. Entonces llegamos a la iglesia por curiosidad de ver cómo era la iglesia, nos quedamos, bueno, mi esposa se quedó, yo tenía mi otro trabajo, no tenía tiempo. Comenzamos a orar que Dios iba a obrar en mi vida para poder darme un trabajo en donde tuviera más tiempo de estar en la iglesia. Y Dios me contestó. Nosotros llegamos en la iglesia en abril 2011 y nuestro pastor llegó en en agosto 2011, ¿verdad? Algunos meses después, que ni le conocíamos nosotros a él. Y yo comencé a trabajar en el colegio el 4 de diciembre de 2011. ¿Por qué le digo estas fechas? Porque fueron especiales para nosotros, porque Dios contestó todas estas oraciones. ¿Por qué? Comenzamos a poner nuestra prioridad en Él. Yo oraba que Dios me diera un trabajo en donde pudiera tener tiempo para ir a la iglesia, y Él me dio un trabajo en donde pudiera tener tiempo de estar en la iglesia. Entonces, Dios contesta las oraciones cuando nosotros queremos ser fieles a Él. Entonces, no tenía un trabajo específico. Nosotros nos casamos porque no éramos casados con mi esposa. Nos casamos el 3 de diciembre. El 4 de diciembre el pastor me ofreció el trabajo de mantenimiento aquí en el colegio, y básicamente desde ahí hemos estado en la iglesia fieles. Nosotros queríamos demostrar bien las cosas, nosotros queríamos hacer bien las cosas. Una de las cosas en las que yo admiro del pastor es que él es muy trabajador, porque quizás el primero o segundo domingo que yo llegué a la iglesia, él tenía que descargar un camión de tierra blanca. Estaban haciendo una construcción en la parte de arriba del colegio y tenían que subir la tierra blanca, y había un camión lleno de tierra. Y nosotros, bueno, el pastor se puso después del culto, después de predicar, fue a cambiar su ropa y se puso a bajar la tierra del camión. Yo me puse a ayudarle. Me gustó mucho la actitud de él y yo me puse a ayudarles. Por eso mi actitud acerca del trabajo siempre ha sido en que si yo soy útil, voy a ser útil. Entonces cada cristiano debe siempre ser activo, siempre debe ser usable en cualquier situación, y debemos cambiar nuestra manera de pensar, de vestir, de tratar con la gente. Debemos tratar cada vez, como cristianos que somos y como trabajadores que somos, de hacer nuestro mejor esfuerzo. Debemos dar nuestro mejor testimonio como cristianos afuera, porque eso tiene mucho impacto en la vida de la gente que no conoce a Cristo. Pero básicamente ahora he aprendido que todo cristiano tiene mejores prioridades y tiene mejores posibilidades en la vida que alguien que no es alguien que practica el creer en Cristo. Entonces, básicamente debemos cambiar nuestra manera de ser y darle con todo, trabajar y hacer las cosas. El pastor me dio el trabajo porque en cada cosa que yo podía hacer con él y podía apoyarle, yo estaba listo. Había un día que tenía que venir a las 3 de la mañana, por cierto fue mi cumpleaños, a las 3 de la mañana para venir a ayudarle porque tenían la clausura del colegio aquí. Entonces yo no estaba trabajando acá, pero quería ayudar, yo quería entrar con todo y quería hacer las cosas para ayudar, y quería entrar con todo. Entonces, básicamente ese es nuestro testimonio. Nosotros estamos aquí y ahora pues estamos fieles en la iglesia, estamos prácticamente sirviendo a Dios, pero tenemos que asimilar de que, número uno, todo le pertenece a Dios y debemos darle lo que a Dios le pertenece. Y número dos, necesitamos ser activos en nuestro trabajo, necesitamos ser de bendición a la gente. Así que les animo a que podamos seguir en estas clases para que podamos ver lo que Dios va a hacer en nuestra vida en cada cosa de estas. Muchas gracias, nos vemos a la próxima.